Hoy les vamos a hablar sobre una de las películas más emblemáticas de la época del oro del cine mexicano, Él, una obra dirigida por el maestro Luis Buñuel, que combina drama psicológico, crítica social y un retrato perturbador de los celos y de la obsesión. El título de la película es Él, estrenada en el año 1953. Fue dirigida por Luis Buñuel, un director español que desarrolló gran parte de su carrera en México y es reconocido mundialmente por su estilo surrealista y su mirada crítica hacia la sociedad y la religión. El reparto está encabezado por Arturo de Córdoba como Francisco Galván de Montemayor, el protagonista, Delia Garcés como Gloria, quien sería la esposa del protagonista, y Luis López Amoza y Aurora Walker, quien serían uno de los personajes secundarios. Después, el guión fue adaptado por Buñuel y Luis Alcoriza a partir de una novela corta escrita por Mercedes Pinto, inspirada en su propia experiencia con su esposo paranoico. Él aborda temas muy profundos para su época, como los celos patológicos y la posesión masculina, la hipocresía social y religiosa, la locura y la alineación psicológica. Él tuvo premios y reconocimientos. Aunque en su estreno él no fue un gran éxito comercial, con el tiempo fue reconocido como una obra maestra del cine mexicano y uno de los trabajos más personales de Buñuel. Fue presentada en el Festival de Cannes en 1953, donde obtuvo elogios de la crítica internacional. Décadas más tarde, ha sido incluida en diversas listas de las mejores películas del cine mexicano y del cine mundial. La influencia de él se nota en muchas de las películas posteriores que tratan de la psicología masculina, la posesión amorosa y el control patriarcal. Directores como Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, entre otros, han reconocido la huella de Buñuel en su obra. Además, él sigue siendo un referente en estudios de cine, psicología y género por su retrato del machismo enfermizo. Francisco Galván es un hombre soltero, religioso y de buena posición social. Un jueves santo, en la iglesia, durante la ceremonia de lavado de pies, su mirada se desvió por los peregrinos, hasta que bruscamente se detuvo en los pies de Gloria. A partir de ese momento, la buscará y se enamorará, a pesar de que ella resultaba ser novia de su amigo, el ingeniero Raúl. El amor que parece nacido de locura no parará nunca, y los celos patológicos y enfermizos de Francisco condicionarán todo su comportamiento posterior. Continuando con el análisis de la película Él, de Luis Buñuel, ahora hablaremos acerca de un aspecto muy interesante, los efectos especiales y los recursos técnicos que se utilizaron en esta cinta, tomando en cuenta la época en que fue realizada, los años 50, dentro de la época del oro del cine mexicano. En los años 50, el cine mexicano contaba con recursos técnicos muy limitados en comparación con Hollywood. No existían efectos digitales ni el uso de maquetas o trucos ópticos avanzados. Por eso, los directores debían ingeniarse soluciones creativas con lo que tenían a su alcance. Y una de ellas era la iluminación expresiva, cámaras y lentes experimentales, montaje preciso y sobre todo actuación e interpretación psicológica. Luis Buñuel, con su formación en el cine surrealista europeo, supo aprovechar estos elementos para crear efectos visuales y emocionales sin depender de la tecnología. Aunque Él no es una de las películas de ficción o fantasía, utiliza recursos que para su tiempo funcionaron como efectos especiales psicológicos. Por ejemplo, el uso de encuadre y la cámara subjetiva. Buñuel coloca la cámara desde el punto de vista del protagonista, Francisco, para que el espectador vea el mundo distorsionado por sus celos y paranoia. Esto se logra con planos cerrados, ángulos inclinados y movimientos bruscos que hacen sentir la tensión mental del personaje.
Durante la época del cine del oro mexicano, aproximadamente de los años 30 a los años 50, el país vivía en un periodo de reconstrucción nacional, modernización y consolidación de la identidad cultural. Sin embargo, esta modernización convivía con una sociedad profundamente tradicional y patriarcal. El hombre debía de ser proveedor, protector y cabeza del hogar. La mujer, en cambio, sumisa y fiel, dedicada al matrimonio. En este contexto, él muestra la presión social del matrimonio y la religión, así como la forma en que la sociedad justificaba el comportamiento masculino como autoritario o incluso violentos bajo la ideal del honor o la moralidad. Uno de los temas centrales de la película es la influencia del catolicismo en la conducta del protagonista. Francisco es un hombre obsesionado con la pureza, la virtud y el control, valores promovidos por una educación religiosa rígida. Buñuel, que siempre fue crítico con la iglesia, muestra cómo esta moral extrema puede transformarse en represión y fanatismo. El protagonista, en lugar de encontrar paz en su fe, cae en la culpa, en los celos y la locura. Esta crítica refleja la tensión de la época, un país que se modernizaba, pero aún cargaba con dogmas religiosos que limitaban la libertad individual. A través del personaje de Francisco Buñuel, criticaba también la hipocresía de las clases altas mexicanas. Francisco es un hombre de posición económica cómoda, culto, respetado, pero detrás de esta fachada hay inseguridad, represión y violencia. Buñuel sugiere que la sociedad mexicana de la época estaba construida sobre apariencias, donde importaba nada más la reputación que la salud mental o la felicidad personal. La película está filmada en blanco y negro, lo cual era muy común para la época, pero Buñuel aprovechaba eso para crear contrastes fuertes. En las escenas dentro de la iglesia, por ejemplo, la iluminación es clara y simétrica, lo que da una sensación de paz. En cambio, cuando Francisco comienza a volverse más paranoico, las sombras se vuelven más marcadas. Una escena que me marcó mucho fue cuando Francisco espía a Gloria desde las escaleras. La luz es tenue y solo se ilumina su rostro mientras observa oculto entre las sombras. Esto ayuda a crear tensión y hace que el espectador sienta la incomodidad del momento. Las actuaciones en él son muy buenas y se sienten muy naturales para la época. Arturo de Córdoba, que interpreta a Francisco, logra mostrar perfectamente cómo su personaje pasa de ser un hombre tranquilo a alguien totalmente dominado por los celos. Por ejemplo, en la escena del lavatorio de los pies en la iglesia, su mirada se fija directamente en los pies de Gloria, que eso marca una obsesión desde un inicio. Más adelante, cuando espía a Gloria desde las escaleras o le interroga con desconfianza en su casa, se nota su tono agresivo y la tensión en su rostro. Delia Garcés, como Gloria, también destaca, transmite miedo o frustración, sobre todo cuando intenta explicarle a Francisco que no lo engaña o cuando decide alejarse de él. Ambos hacen que las discusiones se sientan reales y que uno entienda lo enfermiza que era su relación. Acerca del ritmo, era lento pero parejo, así como en los años 50. Buñuel se toma su tiempo para que uno entienda bien a los personajes y cómo va creciendo la locura de Francisco. Por ejemplo, en las escenas del matrimonio en la casa, cuando comen, cuando conversan en silencio, el ritmo tranquilo hace que se sienta la tensión entre ellos aunque no digan mucho. Ya hacia el final, en la parte donde Francisco empieza a perseguir a Gloria y todos piensan que está loco, el ritmo se acelera y se siente la desesperación y el descontrol total del personaje. En mi opinión personal, él es una obra que trasciende de su época. Más allá de ser un drama psicológico, es una crítica de la hipocresía moral y a las estructuras patriarcales de ese entonces. Su vigencia radica en que sigue invitando a reflexionar sobre la fragilidad mental y la obsesión sobre el control de las relaciones humanas. En resumen, esta película es una pieza fundamental del cine mexicano, sino también una de las películas más personales y reveladoras de Buñuel. Su riqueza simbólica, la fuerza de sus actuaciones y su tratamiento visual la convierten en una de las películas más importantes del cine mexicano.
Desde una mirada personal, considero que Él es una película que, aunque pertenece a otra época, sigue siendo actual porque por la manera en que aborda temas como la toxicidad emocional, el machismo y la desconfianza en las relaciones. Me parece admirable cómo Buñuel logra provocar reflexión sin necesidad de exagerar o moralizar. Su crítica es sutil pero contundente. En definitiva, Él es una obra que ve más allá del cine de su tiempo, una exploración incómoda pero necesaria del alma humana. Su fuerza radica en su capacidad de incomodar desde hacer pensar y de demostrar que detrás de la fachada de cordura y religión puede esconderse la más profunda de las locuras. Rebeca y a mí nos pareció interesante cómo es que esta película no es lineal, sino que da saltos en el tiempo y te los hace saber muy bien sin hacerte bolas. Como en el principio aparece su relación con Raúl y después te hace saber que esta relación ha acabado y empieza con la de Víctor, pero no lo hace de una manera revoltosa. Y en general pues nos gustó cómo es que la música se adapta con el aspecto psicológico que el director quiere dar. Gracias.